tardes. Buenas tardes. La persona que puede subir el 3, 25. Después que hicieron el test, tuvieron bien la última pregunta. Por contra de esta que hicimos en clase, aún así, está mal, no está más. Juan, se Vale, te escucha súper bajo. sí, a ver, vale, ¿Un un serio soy yo segundo. nomás? No puede ser, vamos a ver. Ahora. Mejor, mejor ahora. Va, decía que, bueno, que habían dos personas que hicieron el test después de subirlo y que las dos últimas preguntas que no llegamos a hacer en clase que no han dado tanta guerra. Pero bueno, dos no es una representación suficiente para hacer una estadística. Por tanto, necesito que más gente haga los test. Esto sí ya es buena señal. 6, todo esto. Perfecto. Vale, tenemos cosas pendientes por hacer, ¿no? Tenemos este ejercicio de puesta a tierra, tenemos el de protecciones, tenemos alguna pregunta del JL1 y las del JL2, más las dudas que tengáis apuntadas. Entonces, como vosotros veáis. Yo por mirar de Así. protecciones, si las hacen, me vendría muy bien, porque ahí es donde ya no... Todas las otras las he ido cogiendo, pero esa no me he enterado todavía bien. Que no hay poca gente, de hecho, de tecnología. De aquí, ¿alguien? Mm. Os pregunto si lo ha Hola, hecho alguien. O- ¿qué estáis haciendo? Pablo. Sí, eso de las tierras. Sí, este Acabo es de el. conectarme, perdón. Vale, pues nada, sí, te No veo sé si bien. lo he hecho, sí. Sí. Resistencia de tierra con la red mallada. Resistencia de tierra si además tenemos una pica vertical junto a cada zapata del pilar, es decir, nueve, nueve picas de cobre de 2 metros de longitud. Y resistencia de tierra en el conjunto de malla y pica si el terreno es de arena arcillosa. Vale. 11 y 12. ¿Cuál era la pregunta? A, B, C. Resistencia, resistencia. Tanto A, B y C, en cualquier caso, son ohmios. Por tanto, esto le faltan ohmios, le faltan ohmios, le faltan.
Vale, vamos a hacer. Preguntaba si alguien lo había hecho. Pablo dice que sí. Por si ha sido por falta de tiempo, dar 5 minutos para que lo intentéis. Más que nada porque así os forzáis a consultar las fórmulas, a intentar aplicarlas. Aquí, si lo El último hago, punto, bueno, me lo inventé un poco, creo. Pero vamos. vosotros me digáis, ¿lo hago directamente o dejo 5 minutos para intentarlo, aunque sea el apartado A? Vale, pues nada, tomo la iniciativa. Un terreno, bueno, tenemos el esquema aquí, así que ese terreno con una resistividad de 400 ohmios, metro. La instalación de tierra se realiza mediante cobre, de nuevo, sección 35 milímetros cuadrados, enterrado horizontalmente. Vale, nosotros tenemos las fórmulas en el reglamento, son las que utilizamos siempre. Conductor enterrado horizontalmente, 2 resistividad entre L. Hasta ahora hemos utilizado esa fórmula y es con la que vamos a resolver el ejercicio, pero para un sistema de mallas, esto se podría hacer una segunda derivada y exponerlo de esta manera, ¿no? La resistencia de conductor en anillo de malla eh, sería esta no está en la ruta, 4R más la resistencia entre ellos. R, ¿qué es? R es el radio en metros del círculo de superficie igual a la cubierta por la malla. El círculo de la superficie, este es el eje, pues un círculo, ¿vale? Sería, no sería exactamente este radio, sería más, porque tiene que ser Sería el de 6 metros. equivalente a la superficie. Ah, equivalente a la superficie. Sí. Círculo de superficie igual Habría que a la cubierta calcular por la malla. la superficie del cuadrado y pasar y despejar la R en una circunferencia o como Exacto, si yo tengo aquí un cuadrado con una superficie, que sería, si esto es un lado A y un lado A B, por B. A por B, superficie es A por B, pues el círculo de superficie Pi R igual cuadrado, ¿no? a la por B. Si esto es X metros cuadrados, pues X metros cuadrados. Eso es pi R cuadrado, ¿no?
el área del círculo pi r cuadrado. Despejamos R. Exacto, ahí hay que hacer ahí una pequeña operación matemática, ¿vale? Pero, como digo, Ya la otra forma. lo podemos resolver con esta RC y luego si queréis con esta otra RC vemos cuál es la diferencia en cuanto a la resistencia del conductor con la manera simplificada o con esta en la que incorporamos el factor R. Ok. Y al final el apartado A es justamente eso, lo que nos pregunta, la resistencia de tierra con la... Pues sí. Aquí nos dan la resistividad, 400, 2 por 400 ohmios metro entre una planta rectangular de 12 por 10, pues hay que calcular la longitud de ese conductor. Yo hice 3 por 12 y 3 por 10. Luego esto me está tapando datos. Y 3 hilos de 12 y 3 de 10. L, exactamente. 3 por 12 más 3 por 66 metros. ¿Y esto qué da? A 12,12. 12, 12. 12,12. Y ¿Nadie más lo ha hecho? No, señor. Vale, vamos a hacerlo con el otro, en vez de RC, R malla. La superficie cubierta por la malla, 12 por 10, qué bueno. 12 por 10, 120 metros cuadrados. La superficie del círculo, pues tiene que ser esa superficie. Pi por R al cuadrado igual a 120 metros cuadrados. Pues de aquí sacamos R. R, 120 entre pi, raíz. Y esto da 6,18. Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Qué es R? Eso es R. Y RM, pues va a ser los 400 entre 4 por 6,18 más 400 entre L. L sigue siendo 36. 66, que hemos dado antes. Y esto va a dar 22,24. Pues Mucha diferencia. hay diferencia. Entonces, ¿por qué se usa el otro método si no es preciso? Este, Claro, es que hay ¿te mucha refieres? diferencia. Si fuera 21 y 22, pues bueno, pero de 12 a 24, no sé, mucho, ¿no? Eso es casi el doble. Este se suele utilizar cuando tenemos un conductor enterrado, pues algo como esto, Vaya, ¿no? un cuadrado, ¿vale? Cuadrado sencillo. Y utilizamos el de la malla cuando tenemos pues esta disposición en anillo más una malla interior.
Y también cuando la distancia, de entre picas, bueno, no sé, aquí no tenemos todavía las picas. Se supone que este que hayas hecho con la Mm, superficie no sí. incluye picas, solo conductor. No, sí, efectivamente. Esta primera Porque es ecuación que el de las picas da parecido a solo. ese. Da 22,22, pero claro, con picas. Ahora vamos a hacerlo con picas. ¿Hay una fórmula de superficie de estas para picas? Esa es la misma que tenemos en el reglamento. La resistencia de la pica es la resistividad del terreno entre la longitud de la pica. Es decir, que si este método es más preciso de la superficie que el otro, realmente a mí me da parecido con pica que sin pica. ¿Entiendes lo que digo? No, estaba A ver, pensando, sí entiendo lo que dices, el pero método que has hecho de mallas da este, 22,24. Y a mí vale. por el método que tenemos, calculando la resistividad con el conductor y las picas, Ujú. Vale, o sea, esta RC vale, que solo son, más, no, solo la resistividad de las picas, vale, nada, perdona, que no, la otra resistividad, que luego la resistividad total da 7,84. será RC por RTP entre RC más RTP. Es RTP el que da 22,20. Esto es la resistencia total. No, pues RP. Actividad entre la longitud gráfica. 400 entre 2 metros, ¿no? Decía por aquí. 2 Pone metros. más abajo. 200 años. Y RTP, pues la resistencia de la pica entre el número de picas, ¿no? 200 entre 9. 9. 22,22. Que se parece mucho a la Sí, eso es resistencia lo de que, la por eso, malla. Eso sería directamente el B. Y el C, el conjunto. Y además nos dice que ahora la resistividad cambia a arena arcillosa. no, pero el primero te pide solo sin arena arcillosa, luego sí. Vale, la El resistencia B sí, es es la suma, con es la la suma, resistividad que no se... es Y la suma. luego es cambiando a arcillosa. Pues RT es RC. Podemos coger, seguramente tú has cogido este, ¿no? Sí, he cogido 12, 12. 12. Pues vamos a coger ese. Y podemos coger luego el otro y ver la diferencia. Por 22,22 entre 12,12 más 22,22. Al final estamos haciendo una resistencia en paralelo. ¿Eso qué te da? 7,84. Y el RT', ¿vale? Este, voy a poner aquí una C de conductor y este de malla. Pues 22,24 por 22,22 entre 23,24 más 22,22. Vamos a hacer una. 11 tampoco es tanto, pero el otro sí que es diferente. Vale, y Bueno, si queremos ser más exactos, pues tomaríamos esta. Pero
¿Y el Arcillosa, otro? que no le... Arcillosa. Pues si nos vamos al reglamento, página 353, Sí, ahí arena arcillosa, pues nos da una resistividad entre 50 a 500 ohmios metro. No es muy... he cogido 500. Vamos a ver cuál coge aquí. Según la tabla 3 de la IPC 18, el valor máximo de este tipo de terrenos es 500 ohmios metro. Que lo he hecho Ha cogido 500. Ha cogido el 500 máximo. porque he entendido que al ser una excavación de una vivienda no es un suelo ya fértil y tal, entonces cojo el mayor valor. Pues es lo que ha hecho aquí también. Ha cogido los 500. La tabla de abajo que pone naturaleza del terreno va para arriba. Cuanto más, digamos, más destruido está el suelo, más para arriba va. Ujú. Cuanto más está mecanizado y tal, pues eso. Y entonces yo he cogido el máximo valor. Y cuanto más húmedo el terreno, menos resistividad, más conductividad. A ver, cuanto menos materia orgánica tiene, parece ser. Por aquello de que lo dejas. Perdón. John, Eh, ¿Cómo fue que dijo, Porfe, que entre más húmedo es el terreno, que no escuché bien? sí, al aumentar la humedad del terreno, la resistividad es menor, es decir, más conductivo. Por tanto, para granitos nos podemos encontrar terrenos de entre 1500 a 10.000 ohmios metro y para terrenos pantanosos desde unidades de ohmios metro hasta 30, por ejemplo, que es lo que tenemos en la tabla Ah, 3. vale. Y quizá también tiene que ver con sustancias orgánicas en el terreno. Entonces, C, resistencia de tierra del conjunto de la red más las picas y el terreno es de, pues, lo único que nos está cambiando el es, vamos a poner Se pone resistividad 400, 500, 500, ¿no? Y ya está. sí, pues el RP va a cambiar, el R, Ese también cambia. Que son 2 por 500, entre 60 66. a 15, 15. El RTP 250 entre 9, 97,7 y la R total C, pues 15,15 por 27,7 entre 15,15 más 27,7. 80. Bueno, bueno, pues al subir la resistividad, es decir, en un terreno más resistivo, pues efectivamente sube la resistencia total del terreno, previsiblemente. A ver, es un ejercicio que aparte de esto, aparte de considerar la formulita con el radio por aquí, salvo eso, no hay nada nuevo. Es decir, podríamos utilizar esto,
más el RTP, más el RT, perdón. Y por aquí había puesto el número de esto, las cuatro fórmulas. Vale, uno hecho. Hacemos este. Este tiene vale, nos dan un esquema de una instalación de una nave industrial en el que nos piden el diseño de elementos de protección a colocar en el punto uno 2 y 3. Uno 2 y 3. Es decir, tenemos un centro de transformación, una intensidad de cortocircuito aguas arriba del cuadro principal. Del cuadro principal parte una línea que alimenta a dos motores y una serie de alumbrado. Y bueno, por aquí nos dice que otra línea irá a un cuadro 2. A nosotros no nos interesa porque el cuadro principal al cuadro 1. Y del cuadro 1 nos da una intensidad de cortocircuito de la línea que alimenta al motor 1, una intensidad de cortocircuito máxima y una mínima desde este punto a este. La potencia de cada uno de los motores con su factor de potencia y rendimiento y las líneas de las cargas de alumbrado, pues también nos da el número de luminarias y su potencia, con su factor de potencia también. Vale. Indicar características de regulación y disparo de los interruptores automáticos a colocar en el punto 1 y 2, para que tengan selectividad entre ellos, representar la curva de disparo para tiempo de disparo distinto. Y notar las características del en la línea general de alimentación del cuadro principal, desde aquí hasta los motores M1 M2, desde aquí a los motores M1 M2, está constituido por unipolares de cobre XLPD, bandeja perforada, cables en contacto y discurriendo por un tramo común, es decir, la línea de alimentación de este motor y de este discurren por un tramo común y por una misma bandeja perforada. Las líneas que parten del cuadro 1 a las cargas de alumbrado están constituidas por unipolares PVC sobre bajo tubo, montaje superficial. Temperatura 40.
La intensidad del motor 1. Voy a considerar, antes de calcular la I sub B, solamente la I sub E. ¿Vale? La diferencia entre una y otra es que en el I sub B mayor es la intensidad, y en la I sub E, la intensidad de empleo, pues todavía no es mayor a 1. Entonces, primero calculo la I sub E, 90 kilovatios, 90 por 10 elevado a 3 vatios, entre sistema trifásico, raíz de 3 por U, 400, por el coseno del ángulo, 0,86, rendimiento, 0,949, y esto da 159,17. ¿Que no mayoras? Es que no lo he entendido. Ahora lo mayor. De momento es para tener este dato por separado. Vale. Y la misma I sub E del motor 2, 30 por 10 elevado a 3, 3 por 400 por 0,86 por 0,918. Cincuenta y cuatro coma 54. Y la del alumbrado, esta no voy a necesitar para nada la I sub E, así que directamente mayor esa potencia por 1,8. Del alumbrado 1, 24 lámparas HQL, lámparas de descarga por 250 vatios. Entre 230. Esto es monofásico, esto es trifásico. Por 0,9. Y esto da 52,17. Intensidad de alumbrado 2, 17, 50, 8. 36,9. Vale, voy a empezar por el punto 2. Protecciones en 2. Esto eran I sub es, I sub es. Pues directamente I sub M1 por 1,25. Ciento cincuenta y nueve coma diecisiete por 1,25, 198,966. Tipo de instalación. Tipo de instalación de salida. Bandeja perforada. ITC-19. Era
con ¿Era E? motores unipolares, Sí. Es E, ¿no? La 31. pero al ser cables unipolares, F. F. Ah, sí, sí. F. F. XLPE, pues F 3XLPE, columna 11. Vale, pues para esa I sub B, la siguiente I sub Z por encima de esa I sub B, corresponde 198, 243, ¿no? Pasa de 188 a 243. 70 milímetros. La I sub Z por encima de 198, 243, que corresponden con una S de 70 milímetros. Vale, esto es I sub Z, esto es I sub Z, no hemos mayorado nada porque la temperatura son 40, pero hay una cosa que nos dice en el enunciado que tanto esta línea de alimentación como esta discurren por la misma bandeja perforada. Si nos vamos al reglamento ITC 19, tabla 8 de la página 369, factores de reducción por agrupación de circuitos. Para el número de circuitos 2, capa única en bandeja perforada vertical u horizontal, es decir, referencia 4, columna 2, 0,9. Y sub Z para prima, tabla 8, eh, circuitos, agrupación de circuitos agrupados, pues 243 por 0,218,7. Aquí voy a hacer un pequeño esquemita de que puede llegar a entender lo que estamos haciendo. Vale, básicamente tengo aquí el motor 1, R, S, T, N, C, P, el motor 2,
alumbrado 1, alumbrado 2. A ver si trata de equilibrar la fase. Solo tengo 2 cargas de alumbrado, no tengo 3. Por tanto, en alguno debería tener que conectar esto. Y esto, pues al menos. Este, pues a la E. Y el conector de protección no hace falta que lo ponga, pero bueno, pues sería cada uno de ellos, pues, a ver. Bueno, pues entonces, esto simplemente era para ubicarnos un poco. Y su P y su Z, pues primer criterio de protecciones frente a sobrecarga de cortocircuito. Y sub B menor o igual a I sub N menor o igual a I sub Z. Y sub B 198,966 menor o igual a 218. ¿Qué I sub N podemos seleccionar ahí? 200, ¿no? 200. Y sub 2 menor o igual a 1,45 y sub Z. Siendo el sub 2, pues por un lado 1,45 y sub N para interruptores automáticos o 1,6 y sub N. Posibles. Vamos a ver, 1,6 por 200. 320 menor o igual a 1,45 por 218,6. 320 no es menor que 317. Por tanto, ya no, no cumple esta I sub Z. Por tanto, no cumple esta sección de 70. La Vamos a siguiente. ver. Paso por aquí. 25, ¿no? S igual a 95. Esto va a tener una I sub Z de 95. Y ya directamente le pongo la prima de agrupación de circuitos. Porque para 95 la I sub Z, según la ITC, son 298, ¿no? Por una 11. Por 0,9. 268. Con 2. 268,2. Esto sigue siendo de momento 200. Y ahora ese 1,45 y su Z, 388. Donde ponemos aquí un. ¿No? Este sí, lo ponemos bien. Vale. 198, 200, 268. Esto es I sub N.
vamos a ver si nos diesen un catálogo de fabricantes de interruptores automáticos. Curva C, poder de corte 6000. Recordamos que nos han dado las intensidades de cortocircuito de máxima y mínima para el punto 2. Recordamos también qué significaba esto de intensidad de cortocircuito. Vale, al final yo voy a tener una gráfica que me va a relacionar el tiempo con la intensidad, con los múltiplos de I sub n, y entre I sub n y tiempo. Y voy a tener una curva de un interruptor automático para el punto 2, en la que ya me están marcando una I sub C máxima y una mínima. Y veremos que eso va a cambiar. A ver, tenemos unos motores. Los motores a cortocircuito se comportan como inyectores de corriente a la red. Entonces estas intensidades de cortocircuito van a aumentar. Pueden aumentar o no. Hay que comprobar si el motor eh, va a comportarse como inyector o no. En base a eso no quiero complicar mucho la existencia. De corrientes de contribución o aportación de los motores al cortocircuito. Básicamente, eh, esa corriente de aportación se debe considerar cuando hacemos el diseño de las protecciones, porque afecta de manera considerable a la capacidad de corte de los interruptores de los fusibles, sobre todo en baja tensión, ¿no? Pues aquí nos hacen en un dibujo un circuito equivalente de un motor. Estos simbolitos suenan: resistencia, reactancia inductiva. Durante un cortocircuito, a ver si tenemos aquí nuestro esquema era un centro de transformación. Esto es un transformador que inyecta, pues alimenta un sistema. Ese sistema, pues tenemos una línea que va en los motores y otras para por aquí. En el momento que tenemos un cortocircuito, pues puede ser que el motor se comporte como inyector de corriente a la línea para intentar contrarrestar ese fallo. Intenta mantener el voltaje y inyectando corriente al sistema. Esa duración de comportamiento de inyector puede durar en motores de inducción un ciclo, o en motores asíncronos pues de 6 a 8 ciclos. Es decir, que puede mantenerse más o menos tiempo. Y para resumir esa, esa intensidad que puede aportar el motor a la red también depende de las dimensiones del motor. Pues, desde, por aquí hablaba de cómo funciona el tamaño del motor,
para motores grandes o grupos de motores grandes, la corriente de realimentación es de 5 a 7 veces la corriente nominal a plena carga. Y para motores pequeños, pues 0,2 a 0,28 valores por unidad. Tampoco vamos a entrar a qué significa el por unidad. El método PU en electricidad se suele utilizar más en sistemas de generación. Bueno, esto lo subiré por si queréis echarle un vistazo al documento. Intensidad de contribución. Pues bueno, aquí está tomando 6 veces la intensidad nominal del motor. Nosotros podríamos hacer esa estimación y nuestras intensidades de cortocircuito cambiarían, pero vamos a partir de que los motores no se comportan como inyectores de corriente al año. Entonces, pues, nuestra ICC máxima, hemos dicho que eran 9,42, 7,25. 9,22 kiloamperios, 7,25. Por tanto, nuestro poder de corte, el PDC, el tercer criterio, si este era el primero, el segundo, y el tercero es que el poder de corte de mi interruptor automático debe ser mayor que la ICC máxima. Mayor de 9,42. Pues volvemos al catálogo. ¿Qué poder de corte tiene este? 6.000 amperios. Pues esto no me da. 6.000 tampoco. Además, las intensidades nominales 40, tan lejos de acercarse a los valores de nuestro situación. Vale, poder de corte 16 kiloamperios. 9,42. Intensidad nominal 125, 125, 125. Por poder de corte sí, pero con intensidad nominal. Poder de corte 25 kilómetros. 160, 160, 160. DPX 250. DPX 250. Poder de corte 25 kiloamperios y intensidad nominal 250. 150, 160, 250, pues por encima de 200, 250 también nos valdría, ¿no? Porque estaríamos entre 198 y 268. Bueno, esto es porque Legrand pues, tiene este interruptor automático que su intensidad nominal es de 250. Si fuera de 200 también nos valdría. Voy a transcribir los valores que nos Profe, y marca la el catálogo. protección no, profe, y la protección no es muy alta, 25 kiloamperios. El poder de corte, Sí, el poder bueno, de corte, perdón. ese poder de corte, mientras que sea superior a mi intensidad de cortocircuito, ¿vale? Lo que me marca aquí es que sea mayor a la intensidad de cortocircuito máximo. Pero no Bueno, importa que sea mucho más del doble, da igual, ese. no importa. De hecho, fíjate que hemos ido de menos a más
Y el primero que cumplía la intensidad nominal era ese, con Sí, no. 25 kiloamperios. Si hubiera habido uno por debajo, que es posible que en Otra marca, ¿no? otra marca tenga Vale. alguno intermedio. DPX 250 con un poder de corte de 25 kiloamperios. Aquí no dan los valores. Pero bueno, sí. Nos dice que el térmico es regulable de 0,64 a 1 veces I sub n. Y que el magnético es fijo, no es regulable, 10 veces I sub n. Y voy a coger el de 250 I sub n. I sub NR nos ha dicho que era regulable de 0,6 a 1, de 0,64 a 1 I sub n, y que el magnetotérmico fijo 10 I sub n. Y la intensidad nominal, pues 250. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues para ponerlo aquí en mi gráfico. Y su A, lo voy a poner en grids. Esto era I sub P, ¿no? La intensidad de diseño. Por aquí teníamos I sub N, I sub Z, I sub 2, I sub 2, pues menor o igual a 1,45 sub Z, pues puede estar por encima de I sub Z, ¿no? Por ejemplo, estará por esa zona. Esto era la parte relativa a la protección térmica, ¿no? Y está la magnética. Esto frente a sobrecargas y esto cortocircuito. Vale, pues I sub A I sub A. Pues dice que es fija, no es regulable. Y son 10 veces I sub N. Es decir, mi I sub N, la 250. 250 por día, 2500. Vale, esa no es regular. Este sería el simbolito de I sub A regulable y esto sería el simbolito de I sub 2 regulable. Vale. Bueno, esto es la curva del interruptor automático. En el punto 2. ¿Vale? El primer ejercicio que hacemos de esto, Mm, exactamente igual a este, sí. Pero esto no sería nuevo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. no. Esto en un ejercicio igual sí, no sé. Pero esto de seleccionar un interruptor automático, siento que no habíamos hecho ningún ejemplo parecido.
Yo creo que ejercicio del tercer criterio no habíamos hecho. Y de poder de corte, ¿no? Dice. ¿Cómo, Luis? El poder de corte, Ah, sí. ese no lo hemos hecho, ¿no? No, no es posible. Hemos hecho, hemos Sobre seleccionado, la curva y tal, hemos hecho algo, pero un poco. pues hemos seleccionado aquí un interruptor automático en el catálogo para nuestro punto en 2. Eh, Pero lo que pasa es que pregunto, porque yo los miércoles poco puedo estar. Entonces, no sé si, y verdad que me cuesta un poco a veces ver los videos, ujú. trabajo, bueno, bastante y eso, se me hace complicado. Vale, por eso No, pregunto. no, no, no te preocupes. Aquí faltaría algo. ¿Vale? Hemos determinado la ISUA, el poder de corte. En el eje de abscissa, más o menos lo tenemos definido. El eje de ordenadas, nos falta un valor. Este. Que lo voy a llamar T2. T2 porque está relacionado con este punto. El, Os suena esto, ¿no? Esto no lo hemos tocado todavía. Y de aquí llegábamos a la conclusión de que el tiempo de disparo de mi interruptor automático era la constante K, que dependía del tipo de conductor y de aislamiento, por la sección del conductor, entre la intensidad de cortocircuito máxima al cuadrado. Y esto para cable de cobre XLPE, podríamos decir que era 143 por la sección que hemos obtenido por los tres criterios, 95, entre los 9,42, porque hemos dicho que no vamos a tener en cuenta si el motor aporta o no al cortocircuito. 9,42 por 10 elevado a 3 al cuadrado. La sección también al cuadrado. Sí, no lo he puesto. Y esto da 2,08. 2,0 segundos. Vale. Y pasaríamos ahora a hacer lo mismo, pero para el punto uno, en el que vamos a tener una intensidad de cortocircuito máxima de 12,69. Y como esto está empezando a escribir ya mal, igual podemos seguir escribiendo. La intensidad sub P máxima, la intensidad de diseño máxima que voy a tener en, en esta línea, ¿cuál va a ser? Es decir, en este caso la máxima va a ser o esta R o esta S, ¿vale? La que esté, de hecho, va a ser la R, porque son donde tenemos 24 lámparas. En la otra, en la S, tenemos 17. En la fase R, voy a tener los dos motores y la carga de alumbrado.
1,25 y su E del motor 1. Por esto quería calcular la I sub E, porque ahora la voy a necesitar. I sub E del motor 2. Si no hubiera calculado la I sub E del motor 2, tendría que calcularla ahora. Entendi- Más la intensidad del alumbrado, ¿cuál? Pues hemos dicho la del 1. Intensidad de alumbrado 1. Esto era, si 1,25 por 198,966 amperios, 198,66 amperios, más la I sub E del motor 1 sin mayoral, 54,84, más la de 84 más 52,17. 305,97. Y sub E. Sub E del punto 1. Y sub Z, pues tipo de instalación. Eso no cambia. Tipo F3X LPE. Y sub Z por encima de esta y sub B, 350. 300. 120 milímetros. Estoy viendo fatal. 50 amperios Perdón, y perdón. 120 milímetros. S 120 milímetros. Bueno, directamente si hago los 350 por los 0,8 es... ¿Por qué? ¿Por qué 0,8? ¿Cuántos circuitos tengo? Vamos a la tabla de factores de reducción por agrupación de circuitos. Ahí tienes uno, ¿no? Estoy aquí. Estoy aquí. Ahí son los 3 circuitos, ¿no? Tengo los dos motores y uno de alumbrado. Pues 3 circuitos. La misma referencia 4, capa única, bandeja perforada, 80. 0,8. Pues si multiplicamos esto por 0,8 y sub z de 120 por 0,8, 80. ¿cuánto? 281, ¿no? 80. Justos, 280 justos. 280. Bueno, pues insuficiente, ¿no? Contra I sub B. No, disculpad que no se entiende lo que pone. Bueno, si normalmente no se entiende, nada menos. Para 150 milímetros cuadrados por 0,8, esto debería dar 320. Sí, sí, eso sí. 120,8. Mayor que 305, que I sub P, por tanto, cumple. Cumple por lo menos Sí. el primer ciclo. Ahora hay que ver protecciones. Primero y segundo, ¿no? Sí. A ver, no nos han dicho la longitud. No estamos considerando la longitud de las líneas. Supone que son más de 2 metros. Sí. No lo estamos haciendo porque se considera despreciable.
Directamente estamos considerando las I sub P's y en base a esas I sub P's las I sub Z's. Pues si no tira la longitud de la línea, pues, Habría que y calcularlo, la ¿no? caída de tensión de la derivación individual, función de contador concentrado, bueno, pues, sería más tedioso todavía, si ya lo es este ejercicio. I sub P menor o igual a I sub N menor o igual a I sub Z. 305 menor o igual a 320. Bueno, pues, 315. 315. 315. ¿Vale? Para el que se ha descolgado, Una estamos en dosis. la 268. 28. Por encima de 250 saltamos a 315, que estamos por encima de 305 y por abajo de 320. ¿Vale? No nos servía 355, pues 315. Y suena. Y vamos a ver, porque la intensidad de cortocircuito máximo eran 12,69. ¿Vale? Aquí se me va de la línea. A lo mejor si lo pongo por aquí. Vamos a creernos que estos son 12,69 kiloamperios. Volvemos al catálogo de Grant. A ver qué Que podemos con esos obtener. valores tan aproximados no creo que cumpla el criterio, ¿no? El segundo. Vamos a ver. Y sub 2. Y sub 2 menor o igual a 1,45 de sub 2. 1,6 y sub. Le da esto. Y el otro da 465,16. Vale, pues y sub z, esto eran 150. Siguiente sección, 185 por 0,8, 368, 368, y este 368 por 95, 503. Créeme que pone ahí 533. Punto. Entonces nos vamos a quedar con los 315 amperios de I sub n y una I sub z prima de la sección 180. Vamos a editar ahí. 25 kiloamperios de poder de corte estaría por encima de los 12 y los 315
amperios, pues ya no una pared de 150, 315, profe, 315. 315. Dicho otra cosa. 215 creo que dijo, ¿no? DPX 630. Poder de corte de 36 kiloamperios. Y su N 320. Este me valdría. 320. Tenemos el térmico regulable de 0,8 a 1 I sub N. El magnético también de 5 a 10 veces I sub N. Vale, pues este de Pues ese 320. vale, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Eh, DPX 630 con un poder de corte de 27 imperios. Imperios con una I sub N R en térmico 0,8 a una veces I sub N y en magnético de 5 a 10 veces sub. Y su N era Esta. 320, ¿no? 320. No, en el térmico, digo, en el DPX Bueno, sí, claro, sí. El nominal de la parte. Nominal, sí. Vale. El nominal del aparato, hemos dicho que nos lo hemos puesto y su N de 130. Vale. Con esos valores no es suficiente de momento para calcular la ISU. La ISU. 320 por el máximo por 10, 3200 amperios. Entonces voy a tener 3200 que está por debajo de la intensidad de cortocircuito mínima, 3500, 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, vale, más o menos, pues por aquí. Una ISU A de 3000, 200. he dicho 200, sí. Perfecto. El poder de corte, 36 kiloamperios, no se le ve aquí, ¿vale? Está bastante por encima del estándar. Esto va a tener una pinta tal que así. Seguiría seguramente más hacia abajo, pero yo lo voy a cortar aquí arriba, por si no voy a tapar toda la... Vale, este sí es regular, era de 5 a 10 veces y sube. ¿Y cuál va a ser el valor de T? T1. Pues misma operación. El tiempo va a estar en función T1, función de K al cuadrado por S al cuadrado, entre la I sub C máxima al cuadrado. Es decir, 143 pues 185, 143 al cuadrado por 185 al cuadrado, entre la intensidad de cortocircuito máxima
sin considerar el aporte de motores, 12,69. Por 10,3 al cuadrado. Profe, perdona, para recordar, los 143, ¿de dónde es que salen esa K? Ujú. Bueno, 4 voltios. Bueno, bueno, pues 4 voltios por aquí. Ese 143 lo tenéis en la tablita de la página del reglamento 418. Valores de K en función del aislamiento de los conductores y del material conductor. Cobre, aluminio, para el cobre. Y bueno, como no aparece XLPE en esta tabla, EPR. EPR cobre 90 grados, 143. Vale. Vale, y pues esto sería lo que nos pedía por aquí, ¿no? Características de regulación y disparo de los interruptores automáticos en el punto 1 y 2 para que tengan selectividad entre ellos y representar la curva de disparo. Básicamente esto. Nos pedía por aquí el diseño de elementos de protección en el punto 3, pero no, no es significativo. Aquí el punto 1 y el punto 2 es lo más interesante. Vale, ¿Puede colocarlo para hacer los respectivos capturas, por favor? sí, sí está grabado igualmente. Bueno, cierto, cierto. Vale, gracias, por. Un poquito denso esto. Pues denso, ¿verdad? Sí. Y porque no hemos hecho la parte de si el motor aporta o no. Ya, ya, Me parece que encima, parecía sí. eso ya excesivo. A ver, que es una pequeña operación intermedia, pero si ya es lioso, pues Sí, esto cae mucho o no cae mucho. esto, nada. O sea, esto no debe de caer en el examen. Sí, Más información para por información sí, para sí, nosotros, ¿no? Para sí, que sí, aprendamos a calcularlo. Vale. exacto. Esto si cayese en el examen, pues no aprobaría prácticamente nadie. Ok. Vale, pero como poder, Ya, ya, sí, bueno, por es poder pueden complicado. caer muchas cosas, sí, pero De hecho, la respuesta aquí puse respuesta larga, pero y tan larga. O sea, habría que poner aquí DPX, no sé qué pide la pregunta. Diseño del elemento, 1 y 3. Pues habría que se dar podría hasta el escribir, modelo, la se podría marca y el escribir tal. la Biblia aquí. Sí. Eh, Y luego, claro, ¿cómo vas a contestar aquí la característica de regulación del disparo y representar la curva? Contaba como que no iba a ser fácil de responder. Vale. Luego teníamos por aquí alguna preguntita de estos dos test. Eh, por ejemplo,
había una de calcular los diámetro exterior de los tubos, ¿no? De una serie de la 26, creo que era. No era J. Ah, del J, sí. Que nadie ha dicho nada. No sé si está claro. Juan, sí, no creo que está. ¿Alguien tiene alguna duda de, De 4 minutos. de 2 minutos de responder? Creo que descansamos ya, ¿eh? A ver, yo quería haber terminado de hacer por ejemplo. La semana que viene vas a hacer igual los exámenes o ya vamos a empezar con los posibles Las, exámenes guays. la semana que viene quiero hacer una introducción. Quiero seguir haciendo luego exámenes guays, como me dices tú. Es decir, exámenes Los que caen y eso. no como el JN6 o el JN4, que son exámenes test difíciles, sino test ya de examen, ¿no? Eso. Para calentar motores de cara, sobre todo tú que ya tienes Sí, el la 29. convocatoria del 29. Y ejercicios también de examen, Importante. importante. Y además quería meter algún ejercicio, no ejercicio, una introducción a esto, entregable, del cuadro de un esquema unificado de una vivienda. Porque esto, para que estéis el fin de semana, no sino el siguiente, pues, aparte de preparando el examen, pues tocando un poco este apartado, porque si no, nos quedamos sin tiempo de verlo. Y la semana siguiente, pues también exámenes, pero compaginando con algo de teoría de dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas. Vale. También para que os dé tiempo a hacer aquí algún entregable, pero si lo dejamos todo para la última semana, al final no entregáis nada. Entiendo que esto, aunque yo tenga el examen el 29, seguirás hasta no sé cuándo. Hasta el 12. Si Hasta el 12 de abril. el 12 de abril es la convocatoria en Alicante, si no pasa nada. Y las clases continúan hasta en vuestro caso, el miércoles. Ok. Y en caso del otro grupo, pues hasta el viernes, 11. Vale. Nada. Buena. Bueno, pues muchas gracias y subiré este fin de semana. Vale. Hasta luego, muchas gracias. Luego. Chao. Luego. Hasta luego.